Bueno. Pues buenas, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea en cada país en lo que ustedes estén. Hola, buenas noches, buenas tardes y ojalá podamos hacer en el día de hoy un rato tan hermoso como los que hemos pasado a lo largo de la corta historia de este programa, ¿no? Así que toda una alegría volver a estar con ustedes. Pero yo voy viendo, Elena, que cada vez es menos corta. Este es el capítulo 14. Ajá, O sea, llevamos 28 meses. Por ahí, ¿no? Ya hemos hablado muchísimo sobre la esperanza y hemos dado o hemos traído muchos testimonios para afianzarla, ¿no? Recuérdanos, porque muchos los han visto varios de nuestros leales asistentes, pero te dejo a ti que recuerdes algunos, porque como ustedes se dan cuenta, esta voz que tengo no es porque me haya cambiado en 2 meses la voz, es porque estoy con un COVID que me surgió de golpe de nuevo y entonces me sale esta voz de caverna, con la que no quiero tampoco abrumarles. Mejor pero escuchemos es la una bella voz de voz, Elena. yo quisiera que sigas hablando porque es una voz de telenovela. Yo me acuerdo de un programa de Ah, sí. Argentina con un señor que no me puedo acordar el nombre, seguro Quique se lo va a acordar, que decía, mamarrachito mío, Oscar Casco. Oscar Casco. No Eso, me eso digas que no se denota, eso parece, denota nuestras décadas, Elena. no me digas eso, yo, a ver, me lo contó mi mamá. Ah, claro, es Ajá. cierto. Disculpa, es cierto que tu madre es proveedora de información. Sí, 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 pero no me digas que hoy Juan no tiene esa voz, ¿no? Entonces, bueno, le Exacto. voy a robar un ratito de micrófono porque su voz está espectacular hoy para esto y además su ánimo. Yo quisiera resaltar eso que admiro profundamente, como alguien que está sintiéndose no tan bien, que está mal de la garganta, que está con mucha tos, que le duele todo el cuerpo, está sentado acá y está con esta energía y estas ganas. Y bueno, más ganas me dan a mí de recordar algunos de los temas por los que hemos pasado, en un aspecto maravilloso de traer la esperanza. Recuerdo, bueno, el primer programa, que fue además el causante de todo esto que siguió durante 28 meses, que fue Ivonne y David. Fue nuestro homenaje a la querida Ivonne, que además, no sé cuántos lo saben, pero hace poquito murió su mamá, que, que era un ser extraordinario. Así que nuestro recuerdo de Ivonne, después llegaron los maestros de Guanajuato, luego la médica chilena de Médicos Sin Fronteras, la chilena que cuida a los niños con discapacidad, la pintora de pueblos, la que pintó el pueblo entero acá en México, el topo, el buscador topo, la buscadora de tesoros, ese preso en la Argentina que ha hecho algo increíble, la Fundación de Coaches Voluntarios que trabajan de la mano de Julio, ¿no? La política indígena perseguida, eh, Bárbara Anderson y su infinito amor por su hijo. Entonces así vamos uniendo juntos razones para seguir creyendo y para tener esperanza. Juan. Y hoy para purificar más esta esperanza, tenemos a Camilo Herrera, con el que vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? Yo me estoy aprovechando últimamente de Camilo porque y el mes pasado escribimos lo que yo llamo artículos articulados, que es como una entrevista, como el que vamos, pues estuviéramos ante un café imaginario, ¿no? Y yo ahí decía que nosotros nos conocíamos, porque yo conocía a Camilo antes de conocerle, lo cual es una contradicción, ¿no? Pero sí, lo conocía antes de conocerle porque yo era
íntimo amigo de su padre, Raúl Herrera, ¿no? Tuvimos una relación muy entrañable en los últimos años de la vida de él. Y bueno, pues me hablaba de su hijo. Cuando llegábamos a los temas de coaching, que éramos los dos, aparecía de vez en cuando lleno de mucho orgullo, ¿no? Ahí yo de referencia conocía, ¿no? Eh, También es verdad que fui coach de un hermano de Camilo al que yo le tengo un cariño como si fuera un hijo. O sea, yo a veces he pensado que Raúl me mandó varias cosas en la vida para que yo las siguiera, ¿no? Y con su hermano Eduardo tengo una gran relación. Y así, con personas a su alrededor, hasta que un día nos conocimos, bueno, más allá del funeral de tu padre que nos conocimos, ¿no? Y además nos conocimos porque hay un movimiento en Chile, el movimiento 3xI, del que yo supe desde el momento en que estaba pequeñando. Dos de sus creadores me hablaron de la idea y yo inmediatamente me puse a pensar y a acercar a lo que son estas conversaciones para posibles conversaciones que están dentro del ámbito de la ontología del lenguaje y con aquellos que nos estaban enseñando les iba planteando mi forma de verlo y de alguna forma me quise meter en ver lo que era y de hecho pues hay a muchas personas de mi programa de articular a las que les mostré la metodología para que pudieran usarla, ¿no? Entonces, ahí, de alguna forma, se unieron las dos cosas porque un día Camilo Herrera llegó como gerente general de este movimiento. Entonces, hoy tenemos dos motivos para la esperanza. El primero es la propia persona, que es él, pero el segundo es esta iniciativa, este movimiento del que quiero que ustedes conozcan. Algunos, desde luego, conocen la metodología 3xI y han oído hablar de esto, pero para quienes no lo sepan, seguramente será muy revelador. Así que dentro de un rato tendremos a Camilo, solamente querido que está aquí y que va a ser nuestro invitado. Y bueno, hablemos de la esperanza, Elena. Ok. Y a ver, Juan, entonces, ¿qué enfoque le vamos a dar hoy? Mira, yo hoy quería, no sé cómo discutir, porque quiero, no sé si es por el COVID o no, pero leí hace poco un artículo del escritor español Javier Cercas. Tal vez ustedes lo conozcan alguno. Javier Cercas es un gran escritor. Tiene obras muy importantes como Soldados de Salamina, El Impostor o Tierra Alta. Y en una entrevista que le hicieron, que leí, se refiere al psiquiatra, también español, Roger Marcos, en la que el psiquiatra Roger Marcos recomendaba el optimismo como el elixir de una vida buena y regalaba un titular irresistible que salió en mi país que decía: en España el optimismo está mal visto. El que está contento parece tonto. Y entonces, a veces que decía, entonces comprendí, decía él, por qué hay mucha gente que tiene una pésima opinión mía, ¿no? Decía. Yo me acordé de que en mi juventud, uno de mis vecinos, un gran profesor de literatura con el que yo pasaba muchas horas hablando, siempre viendo que yo tenía una vocación intelectual, me decía con una ironía no cargada de lo que él pensaba realmente, decía, pero Juan, ser intelectual requiere ser pesimista. Y yo siempre tiene este optimismo, vas a tener que estar peleando permanentemente contra esta
apasiona la intelectualidad y este carácter que te aflora. Y en esa entrevista, Javier Cercas se confiesa optimista, pero sin embargo, jugando con las palabras, dice que, sin embargo, tiene una pésima opinión del optimismo. Dice, y lo tengo precisamente porque lo vivo, lo tengo porque soy optimista. Y entonces, lo que está claro es que me ha tocado en mi vida levantarme cada día con un gran contento y tener que sufrir lo que la vida te da cada día, ¿no? Y yo me imaginaba, ¿no?, a mí mismo cuando me despierto cada mañana, eufórico, dispuesto a gozar de las bendiciones de ese día. Me parece todo más fácil cuando estoy en la ducha. Y claro, pues es verdad que luego no llega la cita de la persona con la que había quedado, o me doy cuenta que el banco me ha cobrado las comisiones que yo había negociado que no me iba a cargar, o se me cae el internet del maldito proveedor que sigue engañándome con ofertas que no cumple, ¿no? O cuando el ascensor, cuando llego a la casa, está estropeado y tengo que subir por la escalera pues los 9 o los 14 pisos, dependiendo a la casa a la que vaya. Y lo subo, y cuando llego arriba me doy cuenta que me he dejado la llave de la casa del coche y tengo que bajar de nuevo y subir otra vez la escalera. Y ciertamente, como soy un optimista, pues lo voy justificando, ¿no? Digo, bueno, ¿qué le voy a hacer? Esto no me queda más remedio. Javier Cercas lo dice de otra manera, ¿no? Pero de alguna forma, efectivamente, el optimista tiene todo un día para ir bajando su nivel de optimismo. Y dice, los pesimistas, en cambio, se levantan cada mañana resignados a todas las calamidades que los acechan. Y cuando el curso de la vida, el curso del día, te da una alegría, te pasa algo positivo, lo disfrutas más, dice. Lo vives como una fortuna. Y como el pesimismo había previsto una serie de desastres, pues resulta de que aquello mejora, ¿no? Cita a Javier Cercas a Ambroise Bierce, que dice, claro, esto es muy bueno para los optimistas, porque el diccionario del diablo de Ambroise Bierce dice que define el año como, dice, periodo de 365 decepciones. Y decía, a la inversa, yo siento una admiración sin límites por los pesimistas, ¿no? Decía Javier Cercas, porque ellos se pueden hacer cargo de los versos del gran Fernando Pessoa, maravilloso portugués, que dice: quien nada espera, cuanto le depare el día, por poco que esto sea, será mucho. Por eso dice, soy un optimista, pero sostengo que el gran enemigo del género humano son todos estos predicadores y papanatas del optimismo. Porque, y ahí es donde yo empiezo a pelearme con Javier Cercas. Hasta aquí estoy con él tomando un café hipotético, mirándole de reojo diciendo, a ver dónde quieres llegar, ¿no? Pero dice, el tema es que todo esto nos hace no vivir el aquí y el ahora. Y por lo tanto vivimos con expectativas que seguramente no se van a cumplir. Bueno, de esto los coaches sabemos bastante, ¿no? Y entonces yo pensaba escribirle una carta a Javier Cercas, y esto lo digo en serio, escribirle una carta en el diario que él ha publicado esto, para decirle que una cosa es vivir en el futuro sin hacernos cargo del momento en el que vivimos, lo que claramente, no, como lo hemos dicho durante 13 sesiones de este programa, claramente eso no es esperanza, eso es una ingenuidad estúpida.
y otra es vivir el aquí, el ahora, sabiendo que no se termina en sí mismo, que aunque no esté escrito, tiene sentido mantener tus convicciones sobre lo que tienes. Es decir, y digo una vez más, la esperanza es una decisión con una expectativa. Es decir, perdón, no una expectativa, ¿no? Es una decisión que yo tomo. Por lo tanto, es una decisión que depende de mí y no de la cita que no vino, o del banco, o del proveedor que no cumplió su palabra. Ellos son unos mentirosos con los que no me interesa intimar. Lo importante es que cuando yo vuelva a subir los 14 pisos, o los 9, y esta vez sí llevo las llaves, la casa estará encendida. Como dice ese magnífico y admirado poeta español Luis Rosales, en su libro La casa está encendida. Estará encendida de mi propia vida interior. Entonces, sé que lo hemos dicho, Elena, alguna vez ya, pero esa es mi visión de la esperanza, la de esa convicción que mueve mis pasos sin ninguna otra expectativa. Y me dejo de pelear con Javier Cerca. Juan, qué bien te siente el COVID. Qué Pero bien te sienta. no pienso tomarlo otra vez, no. Te pone agudo, por Dios, pregunta dónde hay más. Te puedo mandar una dosis de COVID. Te puedo mandar una carta con un germen de esto, no sé. No creo que a mí me haga lo mismo. En una de esas me tira en una cama y me postra, pero no, es una cosa sensacional. Bueno, y yo también hoy, y por algunos hechos sociales relacionados con la política en México, me estuve preguntando, ¿qué tiene que ver la esperanza con la posverdad? Pregunta que luego le voy a hacer a Camilo. Pero estuve leyendo algunos autores de esto. Y creo que hoy el hecho es que los hechos ya no nos cuentan mucho. Por lo menos en México la gente no confía en las estadísticas. Te diría que ni en México ni en Argentina la gente dejó de confiar en las estadísticas. Hay una percepción bastante generalizada de que la ciencia también está politizada. Y tal como George Marshall lleva argumentando hace algunos años, la gente está poco motivada por los hechos y las cifras. Entonces la pregunta es, ¿qué motiva a la gente? Y yo creo que a la gente la motivan los valores compartidos, la identidad, el gozo de la pertenencia. La verdad, en el contexto de este siglo XXI, no se define objetivamente sino en términos de las comunidades sociales y virtuales en las que nos sumergimos. Tanto para los científicos como para los conservacionistas, acostumbrados a argumentos basados en pruebas que conducen a decisiones políticas, eso hoy es perturbador. Y pongámonos un tantito mirando las religiones. Para los cristianos, que desde la Ilustración utilizan como argumentos racionales para defender el caso de Dios y la prueba de la resurrección, eso también es perturbador. Sin embargo, esto tiene un lado positivo. Y creo que este lado positivo es el tipo de preguntas que nos podemos hacer. En el Evangelio hay una queja de Poncio Pilato. Y la queja es, ¿qué es la verdad? Palabras que salen directamente hoy, inclusive,
en un debate electoral actual, ¿no? Ahora, si miramos qué contesta Jesús a qué es la verdad, Jesús no contesta sobre la verdad como una propuesta o una prueba, sino como algo a lo que se pertenece. Y en última instancia, él mismo se definió como el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tal vez, es lo que se me ocurrió. La verdad se encuentra en las relaciones. Y quizás la razón más profunda de que en este momento habitemos en un mundo de posverdad sea la rotura de las relaciones. Por ejemplo, entre los políticos y el público, entre las diferentes culturas y etnias, en lo que podemos incluir todas las xenofobias. Y por supuesto, entre la humanidad, la creación y esa fuerza más grande que nosotros en la que podamos creer. Por lo cual, ¿cómo relacionarnos con la esperanza? ¿Cómo en esta época? ¿Cómo en una época de desconfianza, de incertidumbre, de no saber en qué creer? Y yo me quisiera quedar en la pregunta porque, en todo caso, como ustedes son mucho más sabios, me gustaría preguntarte si el COVID te inspira a contestarme, Juan. Y si no, también esa misma pregunta se la dejamos a Camilo. Bueno, después lo podemos meter en nuestra entrevista como pregunta también eso, ¿no? Yo fíjate, solo se me ocurre plantear el hecho de que la posverdad es una estrategia. Es decir, eh, será porque estoy leyendo La revancha de los poderosos de Moisés Naim, que habla de ese modelo de las 3 Ps, de la posverdad, de la polarización y del populismo. Y lo que te dice es que en realidad hoy en día pues, en muchos poderes, muchos centros de poder se dan cuenta de que la posverdad crea esa confusión terrible que te lleva a que la gente se polarice y se ate a la verdad más próxima y odia a los que no tienen la misma. Y por lo tanto, cuando tú llegas a devanar, a descubrir, yo diría, ¿no sería mejor que empezáramos a divulgar entre todos? Preocupa, como es mi caso, ¿qué es lo que está en este momento horadando las relaciones humanas? Porque esas relaciones, por eso va a ser tan interesante hoy hablar del movimiento 3xI, porque esas relaciones rotas son las que posibilitan la existencia de los populistas, de los que funcionan sin importarles en realidad la democracia, pero que son aceptados por muchas partes como salvadores, porque han dejado de creer en casi todo. Entonces, bueno, pero podemos lanzar la pregunta al público si alguien quiere decir algo más y ya empezamos después con nuestro amigo Camilo Herrera. A ver, hay algunas cosas
Oh, María Inés dice que tienes la voz de Alain Delon. Bueno, esto es a ver si voy a tener que, comprarme una jeringuilla de COVID o algo así pero para las tardes. Puede ser posverdad también. ¿Lo puedo difundir, Camilo? Bueno, no hay comentarios. Así es que fuera de lo de Alain Delon, que los has dejado muy impactados y que yo creo que el COVID te ha sentado muy bien, si quieres, ¿por qué no traemos a la conversación a Camilo? Muy bien, sí. Y Sí, ¿quieres que pasemos el video o quieres decir alguna cosa antes? No, yo creo que sería interesante ver el video con lo que habla del movimiento de 23 por I y desde ahí empezamos. Por favor, Roselia. Esto hasta para mí ha sido una sorpresa, el ver esta compilación de fotos, ¿no? Tenemos a Camilo Herrera, ahora ya me pondré más solemne, por quien yo siento mucha admiración, que ahora estamos trabajando juntos en el movimiento 3xI. Me invitó a formar parte de uno de sus consejos para en este año y no solamente ya lo veo y lo enseño y tal, sino que participo dentro de él. Pero a mí me gustaría, Camilo, antes de hablar del movimiento 3xI, algo que solemos hacer y es el ser humano. ¿Quién es Camilo Herrera? ¿Cómo te definirías tú sin necesidad de que sea el currículum? Aunque también puede entrar, ¿no? Pero, ¿quién es esta persona? Gracias, Juan, gracias, Elena, por esta invitación a hablar de la esperanza. Me conmueve el ánimo y la reflexión de este grupo, los pocos minutos que llevo acá, así que profundamente agradecido. Yo soy ser humano que respira y que tiene conciencia que respira. Y que me considero un enamorado de la vida, de los paisajes, de la naturaleza, de eso que se nos regala frente a los ojos, de la gente, de la humanidad, de las historias de las personas, de sus dolores, de sus esperanzas,
de lo que cuidan. ¿Ya? Soy enamorado de las culturas, de entender cómo el otro mira y desde dónde se le aparece lo que se le aparece. Soy un gozador de los amigos, un buscador de mi propia presencia, de sentido, de propósito, de la coherencia, un gozador. Ese soy yo. Casado, 2 hijos, tengo 5 matrimonios, pero con la misma mujer. Es una historia larga esa. De profesión originalmente ingeniero comercial, aunque me rehabilité de eso. Y hoy día estoy terminando un doctorado en psicología y amante de la filosofía, de aprender. Soy un aprendiz. Lo mejor que he hecho en mi vida son mis 2 hijos, sin duda. Oye, y déjame, esto no está en el guión, ¿no? Pero, porque en este Chile que está tan controvertido, ¿cómo ha sido eso con la relación con los hijos? Porque yo veo que en todos estos estallidos y todo esto, los hijos no siempre han sido eh, lo que los padres pensaban, ¿no? Mm. ¿Qué ha pasado? ¿No te ha pasado? Han sido espacios de buenos diálogos, son grandes maestros los hijos, porque yo creo que gran parte de los clivajes, podemos decir, de las grietas que hay en Chile, y me imagino que en gran parte del mundo y de Latinoamérica, tiene que ver con una grieta generacional, tiene que ver con una generación que ha crecido cableando su cerebro con una cantidad de estímulos a los cuales ninguna otra generación había estado preparada. O sea, eh, yo crecí con 2 canales de televisión y donde tenía que esperar los sábados, los domingos para ver monitos, caricaturas. En cambio, mis hijos, y cuando llegaba del colegio, en la televisión daba tarde de cine y si me daban película de vaqueros, yo veía película de vaqueros. En cambio, mis hijos crecieron con 16 canales de monitos, 24 horas al día, 365 días al año, donde con un control remoto ni siquiera eligen qué ver, sino que ven zapping. Y por lo tanto su cerebro se cablea de una manera totalmente distinta a las generaciones anteriores. Y las consecuencias para bien y para mal de eso son cosas que todavía nos falta mucho por investigar, por reflexionar. Por lo tanto, la aproximación siempre a mis hijos ha sido una aproximación con ganas de aprender desde cómo se les configura la vida, cómo miran lo que miran, y el proceso que vive Chile fueron de grandes diálogos intergeneracionales, de entender este fanatismo que tienen por la inmediatez, donde está todo a un clic y por lo tanto si hay crecido con todo un clic, quieres todo ahora y a su vez la crítica que le hacen también a una generación, yo creo que también ellos tienen, a propósito de la esperanza, es más difícil tener esperanza siendo joven que para mi generación. Nosotros teníamos proyectos de vida más o menos claros, más o menos dibujados. Tú te casabas o no te casabas, tenías hijos, tenías una carrera, te comprabas tu casa propia. Hoy día, con la sensación que tienen mis hijos de calentamiento global o de emergencia climática, más los problemas sociales, más el precio de la vivienda, la verdad es que sus proyectos de vida son bastante más inciertos. A mí me duele mucho, pero mis 2 hijos declaran, yo tengo una hija de 23 y un hijo de 21, ambos declaran que no quieren ser padres. Yo en secreto digo, la vida tiene sus propios planes, así que estoy esperando, pero eso me duele. Pero cuando los escucho, ¿por qué no quieren ser padres? Me hace todo el sentido del mundo. Entonces, hemos estado en esos diálogos, en esa permanente reflexión, en ese permanente acompañándonos en nuestras dudas, en nuestra existencia. No, ha sido una etapa, la pandemia, no sé, mis 2 hijos les tocó vivir sus primeros años universitarios, esa época, en clases online. Entonces, entre mi mirada, que digo, oye, se están perdiendo algo tan relevante en la vida, sin mirar que lo estaban reinventando de otra manera también. Entonces, hemos estado en eso, en navegándonos juntos. Bueno, entremos en algo que le importa también a todos nuestros participantes en este encuentro, ¿no?
¿Qué es el movimiento 3xI y por qué surge? Surge desde un grupo de personas con un diagnóstico de que la convivencia en Chile estaba profundamente dañada, producto de décadas, si no siglos, de profundas desigualdades económicas, sobre todo de trato, de vínculo, de vivir en un país fragmentado. Y ante esa convivencia dañada, este grupo de personas, la pregunta que se hace es ¿cómo podemos incidir significativamente en esa convivencia? Y la respuesta que se dan es fomentando o avanzando hacia una cultura del encuentro. Por lo tanto, el movimiento 3xI se define como un movimiento anticultural, entendiendo que la cultura actual nos lleva al desencuentro, entonces hay que hacer algo para que la cultura vaya hacia el encuentro. Y lo que hacemos en la práctica es juntar pares improbables, juntar personas de acción, que están haciendo cosas, que tienen liderazgo, pero que la vida y las circunstancias jamás las juntaría. Y las juntamos para que se encuentren. Entonces la gente me dice, ya Camilo, pero nos vamos a encontrar, ¿para qué? Y digo, para encontrarse. Pero ya, pero ¿cuál va a ser el documento que vamos a sacar del encuentro? Ninguno. ¿Ah? Entonces, el encuentro como un hacer. Y me dice, ya, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, claro, los encuentros son espacios de tiempo, duran un día al menos, porque requerimos tiempo para encontrarnos. Estamos demasiado acostumbrados a que las relaciones sean transaccionales. Yo voy y digo, me voy a juntar con Juan porque le voy a pedir a Juan, ¿ah? Y los que estudiaron coach con comunicación para la acción son una maestría en eso, en ir tejiendo esas relaciones. Pero ¿cuándo tenemos espacio para entender y vincularnos con el otro? El vínculo como ese tipo de encuentro que te deja con ganas de seguir interactuando con el otro. Y eso es lo que hace el 3xI. Junta en eventos de 150, 200, hasta 500 personas, a personas que no se toparían, con una metodología que pone a Chile y al país al centro, a conversar sobre ciertas temáticas, muy desde la corresponsabilidad. Y por lo tanto tiene una dinámica en pequeños grupos, grupos más grandes, que se van articulando. Y la mejor manera de explicar en qué consiste la metodología o qué es lo que hacemos, a mí me gusta explicarlo desde precisamente explicárselo por qué 3xI, que parece una marca de una empresa de tecnología o de ingeniería, nada que ver con esto tan como humanista que estoy planteando. Entonces el 3xI tiene que ver porque son 3 I. Y la primera I dice, incluyámonos. Entonces, siempre que hacemos un encuentro, nos preguntamos, ¿quién más tiene algo que decir en esta temática? ¿A quién no estamos viendo? ¿Quién nos falta para conversar de esto? Y ahí viene un esfuerzo gigantesco de ir ampliando nuestras burbujas, ir saliendo de los círculos más tradicionales e ir a buscar esos pares improbables lo más improbablemente posible, para incluirnos. Una vez que estamos en el encuentro, si nos damos el tiempo de escucharnos, donde Juan o la Lena me cuentan a mí qué les importa, por qué les importa, qué es lo que quieren cuidar, desde dónde es que quieren cuidar eso, lo que va a pasar es que ese relato y esa historia me va a inspirar. Y a su vez, si ellos tienen la paciencia y la capacidad y el tiempo de escucharme, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es lo que yo cuido? Yo también los voy a inspirar. Y lo que va a pasar es que inspirémonos los unos a los otros. Detrás de eso está el convencimiento de que, como diría Nicanor Parra, poeta chileno, todos somos un embutido de diablo y demonio. O sea, perdón, de ángel y demonio. Y por lo tanto, si nos damos el tiempo de conectarnos desde una emoción correcta y de unas preguntas que nos pongan en un sentido, nos vamos a inspirar los unos a los otros, va a salir lo mejor de cada uno. Y lo que tiende a pasar es que nadie que participa en un diálogo sincero, auténtico, difícil muchas veces buscamos dónde están los grandes conflictos de Chile y convocamos
a los pares improbables de los grandes conflictos de Chile. Entonces muchas veces estos diálogos son diálogos incómodos, no son diálogos que buscan tener buena onda necesariamente. ¿Ah? Busca por último entender por qué estamos en desacuerdo, no llegar a acuerdos, pero escucharnos. Entonces cuando ese ejercicio lo hacemos de manera auténtica, sincera, y nos incluimos con estos pares improbables y nos inspiramos los unos a los otros, lo que pasa es que nadie es el mismo, nadie sale de un encuentro de ese tipo siendo el mismo. Y ahí viene la tercera I, que es innovémonos, permitámonos cambiar nuestras prácticas, nuestros quehaceres, nuestras emociones, nuestras aproximaciones hacia el otro, nuestros prejuicios. Y esas son las 3 I. Y el por de 3 por I es la ambición, las ganas de que esta manera de entender las relaciones se multiplique. Eso es el 3 por I. El 3 por I es unas ganas de influir en la cultura proponiendo una cultura del encuentro al centro. Camilo, te escucho hablar y me inspiro. ¿Cómo ves este resurgimiento que yo encuentro en los encuentros de 3 por I, que encuentro en las conversaciones de Articular de Juan, que lo encuentro en la creación de las conversaciones de coaching? ¿Cómo lo ves como un nuevo aprendizaje o tal vez el primer aprendizaje de lo que es intimidad? Claro, yo creo que nos hemos ido desconectando de ese espacio de construir intimidad. Pareciera que los espacios que culturalmente nos hemos reservado para eso están solamente en los espacios más bien familiares, acompañados de alcohol, ¿ah? Porque si no pareciera que rápidamente caemos en hablar desapropiadamente. Hablamos del uno, lo que uno, y no desde el yo, algo que el mundo del coach toca esa tecla permanentemente. Pero hay algo que nos escondemos detrás de este uno y no aparece la autenticidad. Y para que haya intimidad tiene que haber autenticidad. Entonces, yo creo que culturalmente, y por eso me gusta que el movimiento definirlo como un movimiento contracultural, porque nuestra cultura actual nos lleva hacia el desencuentro, nos lleva hacia un individualismo, hacia una fragmentación, hacia construir cada uno su propio entendimiento, amarrándose en su propia verdad, donde el otro no cabe. Entonces, claro, tú tienes un punto que dice, esto no tiene por qué ser así, en el origen no tenemos por qué ser así, nunca ha sido así. ¿Ah? Y por eso me gusta pensar en esto como algo anticultural. ¿Ah? Y está lleno de ejemplos en nuestra historia donde la cultura cambia, donde entendimientos que teníamos de un momento para otro algo pasa que nos decimos, oye, este entendimiento es una tontera, ¿ah? Y cómo lo abandonamos. Entonces hay una esperanza de ir cultivando un grupo, un quehacer, una sensibilidad, una emocionalidad colectiva, donde este tipo de espacios tienen mucho de eso, donde nos cultivamos en esa sensibilidad. Gracias, mira, acuerdo tan profundamente porque aún en muchas conversaciones con clientes, tú dices, hay espacios pequeños donde se practica la intimidad. Dijiste a veces los espacios familiares. Y a mí me ha pasado de escuchar de clientes que ni siquiera en el espacio familiar hay intimidad, hay transacción, hay un convivir, pero no hay un mostrarse. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque cuando se hacen esas preguntas, ¿no? De qué te importa, qué quieres preservar, esas hermosas preguntas que usamos a veces en el 3 por I, que usamos para hablar de nosotros, a veces hace que tal vez cuando contestes la pregunta sea la primera vez que lo dices. ¿Qué notaste tú que pasa con eso? Es increíble, pero a mí me pasa una cosa que me sorprenda, que cause tal nivel de sorpresa. O sea, yo siempre llego a un 3 por I y encuentro
en una mirada de acción, de que estoy coordinando las cosas, que estén las invitaciones, que llegue la gente, y que estoy como en ese estado de ánimo, digo, pero si lo que hacemos es tan simple, es juntar a la gente a conversar de una manera distinta, pero a conversar. Entonces, a mí me sorprende que termina un 3xI y todo el mundo queda con una emoción de gratitud, de esperanza, tan fuerte que digo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue eso que movimos que produce esta emoción? Que produce esta conmoción. Y tiene que ver con lo que tú dices, tiene que ver con lo ajeno que nos resultan ese tipo de conversaciones. ¿Ah? Y por eso es bien importante el que ponemos el acento en la relación y no en el resultado. Porque parte del problema es que las conversaciones que estamos teniendo tienen que tener resultados. Y como tienen que tener resultados, el exceso de propósito mata la relación. Entonces, cuando ponemos el foco y la atención en la relación y no en el resultado, ocurre una cosa distinta. Pero hay que declararlo desde un principio así. La misma tentación en nosotros en el directorio del 3xI, en el grupo consejero, o sea, a cada rato nos pasa que nos pisamos la cola preguntándonos por el impacto, y con la implementación, Camilo, pero con todo lo que sacó acá, ¿por qué no hacemos? Digo, bueno, porque si nos ponemos a hacer eso, que es fantástico que alguien lo haga, pero no es el rol del 3xI, porque si nos ponemos a hacer eso, lo que sea, nos vamos a perder de cultivar esto, que es la relación que ocurre en grupos que no se conocen. Y lo maravilloso además es que como el 3xI, claro, porque con la familia se pueden dar esos espacios, o con tu terapeuta, con tu coach, ¿cachai? Pero cuando de repente juntáis al dueño de una forestal en Chile, ¿ah? Con un lonco mapuche, que no se han conocido y que habitan el mismo territorio, lleno de percepciones del uno del otro, donde las brechas de percepción son mucho más grandes que las brechas de opinión. Pueden tener opiniones distintas, pero las caricaturas que tienen construido en el otro, de uno del otro son tremendas. Entonces, cuando cada uno se presenta y se presentan desde los hijos que tiene, desde lo que importa, y ninguno se ha presentado desde un rol, hasta que alguien en el grupo incómodamente le dice a uno, oye, pero tú sabes que el que está ahí fue el que estuvo preso por quemar el fondo donde tú vivías, y el otro dice, no tenía idea, y el otro, oye, ¿sabéis que el que está ahí es el que te metió preso? Y llevan 2 horas conversando y en ese momento se descubren quiénes son de sus identidades. ¿Ah? O lo mismo entre trabajadores y empresarios, lo mismo entre todas las caricaturas que podamos hacer. Y nos descubrimos como desde la humanidad que tenemos. Y eso es lo maravilloso de las historias, que yo puedo tener prejuicios de ti, pero las historias son creíbles. Y si nos aproximamos desde las historias de cada uno, nos empezamos a querer antes de conocernos, por decirlo. Y desde esa emocionalidad, la apertura es distinta. Es distinta a escuchar, es distinta a sensibilizarte, es distinta a todo lo que ocurre. Fíjate, tú dices que te sorprendes. En realidad, casi todas las cosas que nos han hecho evolucionar han sido moviendo algo simple, pero que estaba ahí, ¿no? Yo empecé a estudiar este movimiento casi por intuición. Me gustó lo que me contaron y creo que le he dedicado mucho tiempo a mirarlo y a hacer prácticas. Y fíjate que me sigan mirando igual que a ti cuando hacemos los encuentros y yo me doy cuenta de que es como, digo, qué simples somos. Nos juntamos 4 personas en un tablero y nos ponemos en una disposición que es la que corresponde a nuestros personajes, a nuestras etiquetas. Pero si alguien nos mueve ese tablero, nos cambia una regla, solo eso produce que la conversación ya no es igual. Y pasa todo lo que has contado. Y me gustaría ver si hay alguna anécdota, algún caso especial. Yo sé que han pasado cosas muy interesantes en el 3xI, ¿no? Pero en algunos de esos encuentros ha pasado esto de que alguien se diera cuenta de algo muy especial que nos puedas contar sin fingir ningún secreto. Sí, no,
hay hartas anécdotas de cosas sencillas, pero también hay anécdotas de cosas políticamente muy interesantes. O sea, en el encuentro, por ejemplo, de la Araucanía, que fue un encuentro bien emblemático porque se juntaron dos culturas, la cultura propia chilena, con todo su prejuicio y entendimiento y historia sobre el pueblo mapuche, y la cultura mapuche con todo su prejuicio y entendimiento de la cultura chilena. Y eso fue un encuentro de 2 días, y estaban uno de los dueños de las principales forestales, uno de los hombres más adinerados del país, y él termina muy conmocionado el encuentro y dice, he aprendido en estos 2 días más de la cultura mapuche de mi país que en mis 65 años de vida. Entonces a mí me parece que esa es una transformación personal y una conmoción emocional para que él lo declare públicamente tremenda. Entonces al final lo que yo siento que vamos haciendo es que vamos generando una red de relaciones, porque la gente va a un 3x y después nos preocupamos que queden vinculados. No controlamos cuáles son las relaciones que se arman ahí, pero nos preocupamos de que quede el vínculo hecho. Entonces vamos generando una red donde el otro ya no es tan lejano, donde el otro lo conozco, donde el otro lo puedo llamar por teléfono. Y de eso, de esas llamadas por teléfono, de esas coordinaciones, de esa red que ya no es un ajeno, ya no es el que vive en la otra comuna, el de otra clase social, se nos caen los prejuicios. Me pasó en el último encuentro, este estuvo maravilloso. Lo voy a contar porque fue público, pero el último encuentro fue de innovación. Y el desafío era, hablemos de innovación, pero no allá afuera, no de las cosas, de las tecnologías, sino hablemos de la innovación como cómo nos innovamos nosotros, en la innovación hacia adentro. Y por lo tanto la reflexión tenía que ver con la pandemia, con lo que habíamos vivido, con las últimas etapas. Y una persona, un inspirador, habla sobre el propósito y la necesidad de tener propósito. Y otra persona del público toma el micrófono y dice, sí, pero esto del propósito es algo que podemos hacer solamente las élites, porque la gente en las poblaciones no tiene capacidad de tener propósito y de eso porque está sobreviviendo. Inspirador siguiente, la Melina Montes, debajo de Mena, y cuenta su historia de cómo había construido, gracias a un vínculo con cierta élite que le dio acceso, cómo había construido toda una empresa que se llama Unoco, donde habían distribuido, estaban en Walmart, sus productos, y trayendo talento de los grafiteros y de las mujeres debajo de Mena, que es una población muy, muy vulnerable en Chile. Y termina eso, y el que había dicho lo otro, simplemente dice, capó. O sea, entonces, estamos llenos de esas pequeñas e infinitas transformaciones de entendimientos. Han pasado cosas, por ejemplo, hubo un encuentro sobre la infancia, y termina el encuentro de la infancia, y decimos, bueno, sobre la infancia vulnerada, sobre los problemas, había habido, en Chile existe una institución que se llama el Sename, donde en esa época había muerto una niñita de 14 años, y se había conversado sobre eso, y termina diciendo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Y mirando al 3xI, ¿qué vamos a hacer? Y yo los miro de vuelta y les decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no me pasen a mí, ¿cachai? O sea, hagámoslo juntos. Y de eso se crea una institución, se ponen de acuerdo unas personas, contratan a otra persona, arman un directorio, contratan a una persona que y crean una organización que se llama Juntos por la Infancia. Que el trabajo de esa persona es buscar empresas que estén territorialmente cerca de residencias del Sename y presentarlos para que se vinculen. No para que hagan un cheque las empresas, para que se vinculen, para que entiendan, para que se entiendan. A 4 años de esa iniciativa, hoy día hay 65 empresas vinculadas, como con 70 residencias del Sename, más o menos el 65% de los niños que están en residencia tienen una alianza, y tú te juntas con eso, y la historia que te cuentan es cómo la residencia se ha sentido apoyada, acompañada, pero también cómo la empresa se ha transformado. O sea, el vínculo transforma para todos lados. Entonces lo que vamos observando es que la cultura del encuentro nos transforma a todos. Y es inevitable que nos transforme, y es gozoso esa transformación. Nos da sentido, nos da propósito,
nos llena de vitalidad a los que tenemos la oportunidad de estar cerca de estas transformaciones. A mí me pasa que los 3xI hoy día tengo harta presión porque son cupos limitados y la gente quiere ir, tiene un efecto escasez. Oye, ¿cuándo me van a invitar a mí un 3xI? Me dice la gente. Entonces vamos teniendo eso. Pero al final esa hambre de asistir a un 3xI tiene que ver con que la gente entiende, o no sé si la palabra es entiende, porque no sé si es desde el entendimiento, comprende que algo pasa ahí que es bueno para ellos. Y por eso quieren estar y quieren dedicarle un día. Me sorprende que, por ejemplo, la gente se pida días de vacaciones para ir a un 3xI, que viajen desde una ciudad a otra financiados por ellos para estar en un 3xI. Ese tipo de pequeños milagros del día a día muestran, a mi juicio, la profundidad de lo que se produce. Y quizá muestra la necesidad que tenemos de motivos para la esperanza. Como planteamos en este programa desde hace 14 por 2, 28 meses. Motivos para la esperanza. ¿Algo más, Elena, que quieras preguntar? Estoy tan reflexiva porque creo que muchas veces no sentimos que tenemos el poder de cambiar una sociedad. Y yo te escucho hablar y te diría, bueno, pero todavía no se ve el impacto. Y ahí me entra la esperanza, ¿sabes? Yo creo que ese cambio social puede llegar a ser un gran cambio y un cambio adulto, un cambio por elección. Si seguimos trabajando para que la gente converse, para que, como decías en el ejercicio, aparezca frente al otro, aparezca, lo reconozcas, no por sus títulos, no por su trabajo, sino por su humanidad. Que reconocer esa humanidad es reconocer el amor como vínculo. No hablo del amor romántico, hablo del amor como el bond, como la goma que nos junta. Y si te quisiera preguntar, ¿qué puede romperte la esperanza frente al 3xI? Interesante. Primero, para contestar tu pregunta, me gustaría reflexionar un poco sobre cómo yo miro la esperanza. La esperanza podemos entenderla como una emoción, podemos entenderla como un estado de ánimo, pero a mí me gusta entenderla como un quehacer. Porque yo distingo entre la fe y la esperanza. La fe es como... no la fe religiosa, sino que la fe como aquella esperanza inauténtica. Y no inauténtica como algo malo, sino como algo que no depende de mí. Juntémonos todos acá y tengamos la esperanza que algo va a pasar, que esto se va a arreglar. Para mí eso no es esperanza, eso es fe. Cuando no depende de mí, cuando yo no tengo capacidad de acción, es fe. Espero que algo pase. Y bienvenida la fe, y necesaria la fe, y cultivemos la fe. No estoy, pero la esperanza la estoy distinguiendo, no estoy diciendo que una es mejor que la otra. La esperanza para mí tiene que ver cuando yo digo, eso que yo quiero que ocurra es difícil, es complejo, no sé cómo lo voy a hacer, pero si yo hago esto, Juan hace esto, la Elena hace esto, y entre todos nos empezamos a mirar, capaz que en una de esas logremos hacer un cambio. Tengo algo yo que hacer en esa esperanza. Y por eso me gusta entender la esperanza como un hacer, no como un esperar. ¿Ah? Entonces, cuando tú me dices, ¿qué me rompe la esperanza? Primero, la ansiedad del tiempo. ¿Ah? Si yo pienso que los resultados
tienen que estar a la vista o que las voy a ver yo, o yo creo que cuando suelto la expectativa de que esto tiene que tener resultados y simplemente me comprometo con el hacer, ¿ah? Me es mucho más fácil bancármelo. Pienso siempre en el movimiento feminista que lleva cuántos años buscando, cuántas mujeres líderes peleando por el voto, peleando, o sea, cuántos años sosteniendo eso, y de repente pasa algo, ¿ah? Aparecen unas mujeres en Chile que hacen una coreografía y con unos se pone todo el mundo y resulta que todos estamos hoy día transformados. Y yo mismo soy consciente de mi macro y micromachismo, y mis hijos me lo marcan y ya no me enojo, al contrario, se los agradezco. Cambió el mundo. ¿Está? Pero si esas mujeres hubieran tenido la ilusión de que controlaban los resultados, no se la hubieran jugado. Entonces, yo creo que a mí, por ejemplo, me saca de de la esperanza la ansiedad de que los resultados. Lo otro que me tiene bien afectado, y lo reconozco, tiene que ver con los modelos de negocio no controlados por seres humanos, me refiero a las redes sociales, al famoso algoritmo. Creo que ganarle al algoritmo es una cosa muy, muy compleja. Y ahí tengo más bien fe que esperanza, pero tengo la fe que en el pasado la humanidad ha sabido darse cuenta que hay modelos de negocio tremendamente exitosos que nos han hecho daño y lo hemos prohibido, como fue en algún momento el trabajo infantil o la usura. Yo creo que la humanidad tiene que ir tomando conciencia del riesgo que tenemos, producto de las maneras como nos estamos vinculando a través de las redes sociales. Entonces, cuando me meto en esa conversación, yo me doy cuenta que al tiro digo, oye, es que es difícil, que no sé qué, que los interesa. ¿Está? Entonces, pierdo la esperanza en eso. Y también pierdo la esperanza cuando veo la inconsciencia del consumo. Y en tiempos de emergencia climática y veo la inconsciencia a la cual yo soy parte. O sea, cuando veo mi incoherencia entre lo que declaro y que al final agarro el auto y me voy al trabajo en auto teniendo metro casi a una cuadra de mi casa y metro a una cuadra de la oficina, y lo hago porque me es más cómodo, porque estoy cansado, porque entonces, pero ahí nuevamente me baja la esperanza cuando veo a mis hijos y veo la coherencia de las nuevas generaciones, que veo que nuestras generaciones hablan de algo, las nuevas generaciones se hacen veganos. Entonces, ahí veo, voy en ese, yo creo que es como una ambivalencia, es una contradicción permanente, no es la esperanza de la alegría torpe, un poco la que mencionaba Juan al principio como el optimista, ni el pesimista, sino que más bien, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Cómo pongo mi atención en hacer eso? Es mi mejor manera de cultivar mi esperanza. Y no solo la esperanza, el sentido de vida, el propósito, la felicidad, el bienestar. Todo eso está medio junto. Son ingredientes de la misma torta. Bueno, como ven, ¿es o no es Camilo Herrera un motivo para la esperanza? Estoy seguro que sí. Y veo además que estamos de acuerdo en varias cosas, ¿no? Yo siempre digo, ¿para qué trabajo y para cuándo trabajo? Que es como yo, porque estoy trabajando para cosas, pero no quiero plantearme que lo tengo que lograr mañana. Entonces, ese para cuándo puede... Y si cuando trabajo es para algo más lejano, la primera respuesta que me doy es, necesito a gente mucho más joven a mi lado. Necesito a quienes sí lo pueden ver. Y tener la sensación de que lo hemos iniciado, de que hemos empezado ese camino, de que esa conversación no se va a parar. Tú ponías el ejemplo de esa puesta en escena
de aquellas mujeres jóvenes que recorrió el mundo, ¿no? No se va a parar si lo hemos hecho realmente con autenticidad, ¿no? Y como además también veo que opinamos lo mismo de la esperanza, yo decía antes, esto aquí para mí estaba funcionando bien el COVID hasta ahora, que la esperanza, yo digo que es una decisión de hacer cosas, es un hacer, ¿no? Mi última pregunta sería, ¿y qué ves en el futuro del 3xI? ¿Qué, no ya digo qué planes hay, no, que a lo mejor ya hay algunos, yo sé que hay algunos, ¿no? Pero proyecta un poco esto que empezó con estas conversaciones, eran de vez en cuando, ahora que todos los días tenemos llamadas, oye, ¿quiénes son voluntarios para juntarnos a facilitar estas conversaciones, ¿no? ¿Qué ves para el futuro? No sé si la pregunta es qué veo o qué me gustaría. Me gustaría más contestártela como qué me gustaría. ¿Ah? Porque no sé, me gustaría que el 3xI, más bien que la cultura del encuentro con las marcas que sean, no tiene por qué ser 3xI, ¿no? Estoy enamorado de la marca, estoy enamorado de la posibilidad, pero que la cultura del encuentro, que esta manera de hacer y de vincularnos, fuera la cultura. Entonces lo que veo es que se vaya produciendo un acoplamiento emocional entre grupos de personas que cultivan esta manera de habitar. Y que por lo tanto la consecuencia de eso sea que distintas iniciativas en distintas partes del mundo coordinadamente sostengan este quehacer, esta manera. Y ahí yo veo todo el trabajo que hace el mundo del coach, todo el trabajo que hacen distintas organizaciones, todo lo que se ha sembrado a través de mucho tiempo, y creo que está la tierra y las semillas disponibles para brotar. ¿Ah? Entonces lo que veo es que en algún minuto, en algún momento, se produzca eso. Hay algo que catalice. Y por eso para mí el ejemplo de las tesis, que son estas mujeres que inventaron en Chile esta bibliografía, para mí ese es el símbolo de la catalización. No inventaron el movimiento feminista, pero hicieron que se dieron cuenta todas que había un dolor compartido y una esperanza por construir. Entonces yo esperaría o me encantaría que se produjera en algún minuto esa catarsis, eso que cataliza, que transforma y que permite por lo tanto que nos relacionemos de otra manera, que renunciemos a tener la verdad. ¿Ah? ¿Cuánto daño le ha hecho al mundo que la gente quiera tener la verdad? Porque cuando la verdad la tenés tú, no la tengo yo, y ahí nos peleamos, versus que cuando digo desde dónde se le aparece el mundo al otro, me dan más ganas de entender quién es el otro, cuál es su historia, cuál es. Entonces, el que la subjetividad lúcida, no la posverdad, eh, eh, que el día que un niño le pregunte a su mamá, mamá, ¿por qué yo veo el cielo azul? En vez de preguntarle por qué el cielo es azul. Que pasen esas cosas que hablen de un cambio cultural donde vamos a estar muy dispuestos a entender quién es el otro. Eso es lo que me encantaría que pasara, lo que veo, lo que trabajo para que ocurra, lo que intenciono. Me encantaría que el 3xI fuera un movimiento de con canciones, con práctica, con mantras, con gente, que nos peleemos contra la cultura de la división, contra la cultura de la fragmentación, contra la cultura de la posverdad. Eso veo que veo, quiero, confundo esos dos, mis deseos con mis quereres. Bueno, ya sabes que nosotros somos aliados en esto de que sea un movimiento. Elena ha hecho 3xI en México, en Argentina. Muchos de los que estamos acá nos hemos atrevido a hacer cosas
siguiendo esa metodología. No somos el movimiento, pero era Sí lo como, son, sí lo son, sí lo son. Sí lo son. como, Lo como una... relevante es que, Juan, sí lo son, porque lo relevante para mí es que, y para mí, y no solo para mí, para todos los que estamos en esto, y para ustedes, es que nos sintamos compañeros de viaje. Ujú. Y que ustedes sepan que en Chile hay gente que está empujando de esta manera, y que en México la Elena está empujando de esta otra manera, y que Juan está, y de alguna manera nos vamos a ir reconociendo que somos una tribu, ¿ah? Que aunque no nos conozcamos, nos olemos como parte de estos compañeros de viaje. Muy bien. Gracias, Camilo, qué maravilla. Gracias. Yo creo, Elena, que nos quedamos con más preguntas, Uf, que seguramente entre los que están en esta sala, para que habrán otras conversaciones para ver qué se puede hacer a partir de lo que cada uno haga germinar esta semilla conversacional que hemos tenido, ¿no? sí, y hay unos Eh, comentarios hermosos, ¿eh? Hermosos de gratitud, de cómo sumarse. Una maravilla. En fin, ¿Cómo multiplicarse? ¿Cómo sumarse? también, por eso está el signo por. claro, Está bien, no lo he visto. tres por ahí. Bien, Camilo, nosotros darte las gracias por aceptar, gracias por responder y con esa vehemencia además que ha dejado a todos convencidos de que crees profundamente en lo que estás haciendo, ¿no? Te querríamos invitar a que te quedaras, que nos queda poco. Y al final vamos a poner una canción que es muy inspiradora y que de alguna forma tú conoces, ¿no? Porque nosotros ahora lo que decimos es, pasemos al lenguaje generativo. Y el lenguaje más generativo es el de la poesía. Y una cosa que descubrimos en todo esto con Elena es que los dos éramos lectores de poesía. Entonces, aprovechemos que hay gente que incluso viene a escuchar y qué mejor, ¿no? Entonces, ¿qué poema tienes para hoy, Elena? Bueno, yo quiero honrar esto que hablaste cuando llegaste, que tenía que ver con el optimismo y el pesimismo. Y con lo de la posverdad, ¿no? Y como a veces los estados de ánimo nos destruyen la posibilidad de conectarnos con lo que está ahí. Y hay un poema de Mario Benedetti que muestra las diferencias cuando viaja. Y el poema se llama Viajo, de Mario de Benedetti. Y dice así: expectativas. Viajo como los nómadas, pero con una diferencia. Carezco totalmente de vocación viajera. Sé que el mundo es espléndido y brutal. Viajo como las naves migratorias, pero con una diferencia: nunca puedo arrancarme del invierno. Sé que el mundo es benévolo y feroz. Viajo como las dóciles cometas, pero con una diferencia: nunca llego a encontrarme con el cielo. Sé que el mundo es eterno y agoniza. Qué hermoso, qué hermoso. Pues yo elegí a uno de los escritores que más admiro por su prosa. En este caso voy a leer una prosa poética y su poesía, que es tu paisano Jorge Luis Borges. Y Mi amor, aunque no tenga la voz de Alain Delon. Mira, esta prosa poética la escribió
pensando en la guerra de las Malvinas. Y se llamaba Juan López y John Ward. Tiene una historia. John Ward en realidad es un asesino estadounidense que está en la cárcel todavía y que de alguna forma se plantea que había estudiado castellano para leer el Quijote y habla del Father Brown, que es un personaje de Joseph Conrad. Y Juan López puede ser un argentino que de alguna forma era lector de Conrad. Bueno, hago este alcance para darle el contexto y ahí empiezo con lo que escribe Jorge Luis Borges. Dice: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad, por lo que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno de los dos fue Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Y yo diría, si Juan López y John Ward se conocieran en un 3xI, se hubieran hecho amigos porque se habrían puesto a hablar de literatura en una mesa y al salir se irían a tomar unas cañas, como decimos en España, que salió pareado, es caña y España. Se hubieran tomado unas cañas dándose cuenta que a pesar de ser uno de un bando y otro de otro, la literatura era algo más poderoso. Bien. Antes de la música, el siguiente nos toca ¿cuándo, Elena? Nos toca en enero, pero vamos a ver la fecha, ¿no es cierto? Seguramente a finales de enero nos vamos a volver a encontrar y antes les vamos a contar qué otra conversación y a quién traemos como invitado para seguir conversando sobre la esperanza. Yo les quiero agradecer y te quiero agradecer, Juan, Camilo, porque me voy otra vez con un banquete para el alma, con haber probado los manjares de la intimidad, de la relación, con sentir a todos los que están aquí cerca, aunque solo estén las caras o una imagen fija, pero saber que emocionalmente esta conversación nos une. Gracias a todos. Bueno, tenemos una canción que se convirtió en el himno del 3xI más o menos. Y cada vez que nos hemos juntado últimamente, pues la ponemos. Los alumnos del programa articular la conocen perfectamente. Pero vamos a escucharlo. A ver si Roselia nos la pone. Pues llegamos al final. Gracias de nuevo, Camilo. Gracias a ti, Juan. Gracias a Elena por la invitación. Ha sido un momento muy grato de reflexión en comunidad. Así que un abrazo a todos y muchas gracias, de verdad. Gracias, Camilo. Gracias de corazón. Gracias, Juan. Nada. Gracias a Esperemos todos los que vinieron.
Esperemos que Gracias, haya COVID. muchos más interesados en escuchar y saber del 3xI. Y gracias, COVID. Sí, ya, bueno, yo también parece ser que después de lo de Alain Delon me he quedado sorprendido. Y Oscar Casco, por favor. Grandes Ah, ejemplos. bien. Está bien. Mamarrachito mío. Exacto. No, chicas.